y el año arrancó con muchos temas económicos como el encarecimiento de los combustibles, la cancelación de una inversión de Ford en San Luis Potosí, la presión sobre el peso y la firma de un acuerdo para proteger la economía familiar. Voy a analizar estos temas con la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez, en este enlace para el financiero Bloomberg. Hola, subsecretario. Gusto en saludarte y feliz año. Igualmente para ti y para todo tu auditorio. Gracias, subsecretaria. Hoy conocimos que las ventas directas de dólares del Banco de México en el mercado cambiario sumaron 2,000 millones de dólares la semana pasada. ¿Qué balance haces del comportamiento del peso? Lo pregunto porque hay algunos analistas que piensan que esta intervención tuvo poco éxito. Potestad que tienen Banco de México y Hacienda a través de la Comisión de Cambios de hacer este tipo de operaciones cuando consideren sobre todo que los mercados no están funcionando con normalidad. Realmente, no obstante, sobre todo con la expectativa del resultado electoral en Estados Unidos y después con el resultado electoral en Estados Unidos, ha habido mucha volatilidad y esta volatilidad pues ha pegado sobre todo al cambiario en México. Y realmente se han tomado medidas de distinta índole, ¿no? Una de ellas, desde luego, pues ha sido fortalecer toda la parte de nuestra estabilidad macroeconómica, el cumplimiento de los objetivos de déficit público, por otro lado, las medidas que ha tomado en la parte monetaria Banco de México, y en este caso una medida que se decidió de manera conjunta, que lo que esperaban no era un tipo de nivel en el cambiario, sino más bien el funcionamiento normal del mismo, y creímos que eso se consiguió, pero bueno, la volatilidad yo creo que permanece hasta no se disipen algunas dudas que hay respecto de las políticas que habrán de instrumentarse en el nuevo gobierno de Estados Unidos, y a eso estamos atenidos. Pero bueno, nosotros creemos que no obstante, por ejemplo, este día salió uno de estos tweets que han estado circulando por parte del presidente electo. Al final del día el cambiario aguantó ese día, y por el otro lado, reitero, no tenemos una expectativa de nivel determinado, sino más bien es estar vigilando el correcto funcionamiento de los mercados. Quiero pedir tu opinión sobre el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. ¿Será suficiente para evitar que el alza de las gasolinas cause un incremento generalizado de precios? Bueno, aquí, Víctor, algo muy importante a destacar es que esto no fue una decisión, esto fue una reacción ante una circunstancia que ya estaba dada en los mercados. Es decir, ya el precio del petróleo se había incrementado. Para darte un ejemplo, el aumento promedio, por ejemplo, del precio del petróleo en Estados Unidos durante el 2016 fue de alrededor de 30%. Así lo experimentaron otros países del mundo. Y pues México estaba junto con Venezuela, Bolivia, Ecuador, Corea del Norte y Bielorrusia como los únicos países que aún tenían controles de precios. Entonces, al final del día, se trata de una reacción responsable, no es una decisión, reitero, es más bien reaccionar ante un entorno que ya ha cambiado, ante un entorno de precios distintos. Y en ese sentido, el presidente Peña Nieto instruyó pudiéramos hacer este acuerdo de fortalecimiento de la economía, en particular de protección de la economía familiar, en donde estuvieron el sector empresarial, el laboral, el del campo y el gobierno. Y aquí lo que se señalan son acciones muy concretas para coadyuvar justamente a que la economía de las familias se vea lo menos afectada posible, ¿no? Hay acciones muy concretas que tienen que ver, conoces tú muy bien el sistema de ahorro para el retiro, Víctor. Hay más de 3 millones de mexicanos de más de 65 años que alguna vez cotizaron al sistema, que no están pensionados y que no conocen que tienen recursos en ese sistema y que los pueden retirar. Bueno, este es un recurso que en la coyuntura puede apoyar a estas familias mexicanas. También el IMSS va a presentar un paquete de prestaciones sociales que tiene que ver con mayores niveles de inversión en infraestructura, en particular en guarderías. También tenemos otro producto que es el flexibilizar el otorgamiento de la portabilidad de crédito hipotecario. Para todos aquellos trabajadores a quienes les queda muy lejos su centro de trabajo, puedan acudir a un segundo crédito hipotecario con el aval del primero para que continúen pagándolo y puedan tener una vivienda más ubicada cerca de su centro laboral.
Por el otro lado, también tenemos que la Semarnat tiene un programa para la reconversión de transporte público. Estamos trabajando con SEDATU para ubicar inversiones por parte de Fonadín en 50 ciudades para mejorar el transporte. Y no omito señalar, Víctor, que las empresas formales de transporte tienen la posibilidad de deducir y de acreditar el diésel. Así es que también en ese sentido el impacto de esta alza de precios que se nos viene del exterior debe de estar acotada con este acuerdo que se ha hecho por parte de todos estos sectores. Esta mañana se presentó el Estudio Económico de México 2017 de la OCDE. ¿Cuáles son los avances del país y también los retos según la OCDE? Bueno, la OCDE tiene un diagnóstico bastante compartido con el que tenemos nosotros. Hay un entorno internacional complejo. Destacaban cómo México entre América Latina pues está creciendo en el 2016 a 2%, mientras que el resto de las economías de la región están cerrando alrededor de menos 0.8% de crecimiento. Por el otro lado, hablaban también del incremento de la competitividad que han dado las reformas. Entonces, digamos, se parte un poco entre el escenario internacional, que presenta retos en los precios del petróleo, en los precios de las gasolinas, en la falta de crecimiento de los países industrializados, en particular del sector industrial de Estados Unidos, que jala las exportaciones mexicanas, retos geopolíticos, como todavía la falta de definición de las políticas que habrá de seguir el nuevo gobierno de Estados Unidos. Eso es lo externo, lo endógeno, lo que no controlamos, pero por el otro lado está lo que sí controlamos, que son la instrumentación de las reformas, el exitoso farm out de Pemex, el exitoso también proyecto de red compartida, el resto de los farm outs que vienen por parte de Pemex, y ahora sí, como parte de la reforma energética, que no tiene nada que ver con el tema del alza de precios, la reforma energética va a ayudar a que ya no tengamos este monopolio de Pemex en la parte de producción, en la parte de almacenamiento, la parte de transporte y la parte de ya atención en las estaciones de servicio de gasolina. Entre muchos otros temas, esto genera inversión, la inversión genera empleos y esto genera más competitividad en el sector energético, y así como en este sector, pues en el resto de los sectores que están involucrados en alguna reforma que nos va a generar más competitividad, y a eso es a lo que nos estamos abocando, a la instrumentación de las reformas y a mantener fuerte nuestro entorno macroeconómico y nuestras finanzas públicas. Bien, subsecretaria Vanessa Rubio, muchas gracias y saludos. Al contrario, Víctor, como siempre, un gusto saludarte. El presidente